¿Ser parte de la clase social alta en Puerto Rico requiere hacer mucho dinero o es más fácil de lo que piensas? Y si quisieras pertenecer a esta clase social, ¿cuál es el paso por paso que deberías hacer para poder hacer esto posible? Por eso en el episodio de hoy estuvimos discutiendo paso por paso cómo es que uno puede lograr a superarse a tal nivel de subir de clase social. Y discutimos exactamente cuál es el ingreso que se necesita para poder hacer esto posible. Así que si esto es algo que te interesa, saca dónde apuntar, ponte cómodo y prepárate para aprender lo que la escuela nunca te enseñó sobre el dinero. Diego, en el día de hoy vamos a hablar de algo que estoy bien emocionado porque sé que la gente le tiene miedo a este tema. El hecho de cambiar de clase social, de ir de clase baja a clase media o de clase media a clase alta, ¿cómo se hace? ¿Seré capaz de hacerlo? Y estoy bien emocionado para ese tema. ¿Cómo tú lo ves? Quizás no es miedo, es una cuestión de que no saben cómo hacerlo, no han visto a alguien a su alrededor hacerlo y hasta lo pueden ver imposible. Así que yo creo que más que miedo se trata de eso, pero hoy vamos a ver que no es imposible y que sí hay una salida para... Correcto. Pero antes de comenzar, necesito que rápido, si todavía no lo has hecho, le des subscribe a este canal y prendas la campana de notificaciones, porque YouTube ya me dejó saber que el 63% de las personas que están viendo estos videos no se suscriben al canal. Así que por favor, suscríbanse, nos ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Mira, estoy bien emocionado de hablar de este tema, porque yo sé que muy pocas personas han logrado superarse, han logrado tener metas y vivir ese momento de superarse y decir, wow, yo entiendo que he cambiado de clase social. He cambiado mi realidad cuando se trata de donde me crié, la realidad que tuvieron mis padres y donde yo estoy parado ahora mismo. Y eso es algo que es bien difícil porque comienza con querer superarse. Y sabemos que no todo el mundo tiene ese chip mental, no todo el mundo tiene esas ganas de querer hacer ese cambio. Y hay muchas cosas que influyen, las vamos a hablar ahora. Pero, ¿cómo tú ves ese panorama de buscar esa superación? Yo quiero empezar con lo siguiente. El simple hecho de tú vivir en los Estados Unidos o Puerto Rico, en tierra estadounidense, te da la oportunidad a ti de tu vida de cambiar de clases sociales. Hay millones de personas que se fajan y arriesgan su vida por llegar a donde tú estás hoy, teniendo las oportunidades que tú tienes hoy, que quizás no las estás aprovechando porque no has visto que es posible. Pero puedo decirlo, y yo soy bien orgulloso de ser puertorriqueño, pero Estados Unidos económicamente es la tierra de las oportunidades. Y eso es una realidad que hay que aprovechar. Eso es una realidad. Y yo quiero comenzar esta conversación con un poco de trasfondo. Siempre lo traemos acá. Hay que buscar la historia de los temas, la raíz de estos temas. Y cuando tú te vas al pasado, Puerto Rico, ¿quiénes eran los primeros habitantes? Aquí eran indios taínos. Y entonces, pues, luego llegan los españoles. Luego los españoles traen africanos también. Y entonces, pues, están esas mezclas, ¿verdad? Los mestizos, los mestizos aquí, los indios, los africanos, los españoles. Y de primera instancia, las primeras personas que llegan con una diferencia de clase social son los españoles. Tienen barcos, tienen oro, le ponen valor a todas estas cosas. Muchas veces los taínos tenían oro por montones y ni siquiera, ¿verdad?, le veían esa importancia. Siempre había en las civilizaciones... ¿verdad? En las civilizaciones indígenas había como que era su jerarquía, pero esa división bien marcada de clases sociales, pues sí llega más bien con los españoles y de ahí en adelante. Y esto es bien importante porque tú comienzas a ver que las primeras personas que quieren enriquecerse de la isla son españoles y con el pasar de las décadas y los años, ese chip mental viene muchas veces de ese europeo. Luego, pues claro, llegan los estadounidenses a querer también aprovecharse económicamente aquí en Puerto Rico. Pero cuando se marca por primera vez un cambio bastante drástico estamos hablando miles, posiblemente millones de personas que pasan de clase baja a clase media aquí en Puerto Rico, ¿cuándo tú crees que fue ese momento? Bueno, tiene que ser la industrialización. Va por esa línea, correcto. El primer momento fue cuando surge la operación Manos a la Obra.
alrededor de los 1947 en adelante. Ese es el momento de la industrialización. Ahí comienzan a haber cientos de fábricas agrícolas y ahí comienzan a haber oportunidades de salarios o de trabajos con mejores salarios, y ahí pues comienza la urbanización, proyectos de vivienda, etcétera. Ese fue el primer momento aquí en Puerto Rico donde las personas tienen la oportunidad de pasar de clase baja a clase media. Y uno escucha esa historia. Mira, mi abuela que en paz descanse, ella nació en el 1929. Así que las historias que ella me contaba de cómo fue sus años de pobreza, de decir que el plato más famoso de la casa era arroz con nada. O sea, era arroz blanco y ya, no había nada. Que los pisos eran en madera, que se limpiaban con cepillos. O sea, estamos hablando de una pobreza a nivel de que no habían zapatos, familias bien grandes viviendo en una casa bien pequeña. Ese nivel de pobreza todavía en esa época, 1929, Gran Depresión, más vaya año para nacer, hasta básicamente el proyecto de Manos a la Obra. O sea, eso se vivió aquí por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y este momento, ¿verdad? Después de los 50 es bien, bien importante porque comienza a haber una expansión en toda la isla en términos de diferentes empleos en el gobierno, en muchos pueblos, diferentes oportunidades de acceso a la educación. Para esta época se está expandiendo mucho lo que es los diferentes recintos de la UPR. Entonces ya no tienes que ir a San Juan a adquirir una educación, puedes hacerlo en diferentes pueblos alrededor de la isla. Porque parte de lo que se sabe y se sabía en ese entonces era que sin educación no había nada. Para uno crear una sociedad organizada y personas que puedan escalar en las diferentes clases sociales, tienen que educarse. Correcto. O sea, no hay de otra. Correcto. Y esto nos lleva al día de hoy, en donde desde ese momento en adelante se crea la oportunidad de uno poder superarse económicamente, indistintamente de donde sea que tú vengas, de donde sea que venga tu familia, etcétera. Y el mejor ejemplo, en mi familia, yo sé que mis abuelos no fueron a la universidad y para ellos su meta era que sus hijos pudiesen adquirir una educación universitaria. Mi mamá, en mi caso, ella es de Mayagüez, fue a escuela pública toda su vida. Ella fue la primera persona entre sus hermanos en poder terminar unos estudios universitarios. Igual, sus dos hermanos también terminaron estudios universitarios, pero eso fue algo que sus padres nunca tuvieron. Y mi abuela me cuenta historias similares a la que tú comentas. 7, 8 hermanos en una casa, todos dormían en un solo cuarto, en el piso, ¿verdad? Y mi mamá fue la primera generación que no tuvo que pasar por eso. Que se superó. Sus padres lograron superarse solamente trabajando. Recuerdo, mi abuelo trabajó muchos años en farmacéutica, así que fue parte de ese boom industrial y de ahí pues pudo tener un mejor ingreso que lo que sus padres tuvieron. Mi abuela también trabajó en una fábrica de textiles. Todo esto allá en el oeste, en Mayagüez. Mi abuelo, me recuerdo, trabajaba en Bristol, la farmacéutica, y mi abuela en una fábrica de textiles. Y entonces ahí mejores ingresos les dio para poderse comprar una casa en Mayagüez, etcétera. Una casa que tenía 3 cuartos, así que ya cada hijo tenía un cuarto. La situación bien diferente. Eso llega a que mi mamá ve eso, ya se quiere superar, se convierte en la periodista que pudo ser, y pues eso fue un proceso de mucha superación a diferencia de lo que sus padres pudieron hacer. Y entonces pues cuando yo vengo a ver las diferentes oportunidades que yo tengo, pues gracias a Dios yo pude recibir una educación que tengo que decir que fue de clase. Tuve la oportunidad de estar en un colegio, tuve la oportunidad de poder ir a una universidad en los Estados Unidos por un tiempo, que entonces cuando yo vengo a ver, ¿verdad? Yo no tuve las mismas situaciones que tuvieron quizás mi abuelo. Eso es lo interesante. Generación tras generación sí ha seguido mejorando por el esfuerzo que han hecho los pasados. Y eso, ante mis ojos, yo poder ver el hecho de que generación tras generación la tendencia ha sido superación. Y mi papá me dijo esto cuando yo era pequeño. Me dijo, asegúrate que cuando tú tengas tu familia, tú le puedas dar 3 veces lo que te dimos a ti. Que fue 3 veces lo que mis padres o nuestros padres nos pudieron dar a nosotros. Pues eso a mí, ¿verdad? Me dio cuando me estaban creando, le echaron ese polvito un poco de buscar superación, de buscar crecer económicamente. Y eso es algo que yo
he buscado a lo largo de los años que llevo trabajando y algo que sigo buscando. Pero ¿qué iba a decir? Que ya yo veo la línea por la que va y de verdad que orgullo total. Pero ya yo sé lo que van a decir en los comentarios. Que los tiempos de ahora no son los mismos, que ahora está más difícil que nunca y que no hay oportunidades. Y yo creo que ahí, Diego, es donde comienza la conversación que quiero tener hoy. Porque la data es la data. Y la tengo aquí, la traje. Hay puntos de data, no vamos a desmentir. Los niveles de ingreso en la isla hoy son bajos, los niveles del costo de vida son altos. Definitivamente. Hay personas que han tenido mejores oportunidades que otras. Eso nadie lo puede despintar. Pero el sentido de buscar superarse en las personas hoy en día se ha perdido. Yo puedo decir que tú lo ves y está en un all-time low. No es que nadie lo tiene. No es que nadie lo tiene. Pero en una sociedad donde el 60% de los puertorriqueños viven del mantengo o que, ¿verdad?, solicitan ayudas gubernamentales, pues te deja saber a ti que hay muy poca, o no quiero decir muy poca, pero hay menos. Es menos, exacto. Hay menos que antes ese sueño de superarse. Y decir, no, yo voy a llevar mi familia al nivel máximo económico que yo pueda. Correcto. Por esa razón, yo quiero hoy crear como un panorama, digamos como un mapa de qué yo tengo que hacer si yo me quiero superar, si yo quiero cambiar de clase social y qué significa eso también. Hay que definir eso, bien importante. Pero si eso es lo que yo quiero hacer, ¿cómo yo lo hago? Porque eso es lo que a la gente le gusta, el camino fácil, ¿verdad? Dime cómo lo hago, yo lo hago. Enséñame el mapa. Pues hoy te voy a traer el mapa. Está en ti en que saques los pantalones y lo hagas. Y eso va a marcar la diferencia y punto. Disclaimer número 1. No hay resultado garantizado y no es fácil. Sí, no es fácil. Pero es posible. Así que vamos a ver cómo. Así que vamos a comenzar con definir hoy en día, según la estadística, qué es la clase alta. Y según la estadística, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener una opinión, tú también puedes tener una opinión, todo va a variar. Pero cuando nos dejamos llevar por lo que es el ingreso promedio anual por trabajador en Puerto Rico hoy en día, ¿cuál es el número que has escuchado? A ver. Promedio anual a nivel profesional, 25,000. 25,000, yo me voy a dejar llevar por la media familiar, es un poco más alto. La media familiar es $32,000, 32, $33,000. Okay. Eso es lo que define el promedio. Así que eso sería, de cierta forma, la clase media. Claro, hay una deviación estándar. En Arroyo Habichuela hay un range, que no es ese número. Puede ser un poco más, puede ser también un poco menos. Pero si ganas $30,000 al año, en una diferencia como hogar, importante. Como hogar. Como hogar. Como hogar, pues estás en la clase media. Correcto. Wow. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sacas el 10%, o no el 10%, no cualquier 10%, el 10% más alto de ingresos. ¿Cuánto es? En Puerto Rico, las estadísticas dicen, según la Oficina de Estadísticas Laborales en 2024, ellos ahí haciendo sus updates, dice que solamente el 10% de los ingresos promedio en Puerto Rico superan más de $80,000 al año. Ese es el número. O sea que de 10% para arriba, perdona, de 80,000 para arriba eres parte del 10%. Del 10% de personas que ingresan en Puerto Rico. Eso es lo que significa en Arroyo Habichuela. Es que si vamos a definir nosotros que clase alta es solamente el 10% de los ingresos en Puerto Rico, te tienes que hacer $80,000 para arriba. Eso es. Antes de continuar con el programa, quiero invitarte a la comunidad de Edúcate con Kevin. Mi comunidad completamente gratis en donde todas las semanas hacemos un adiestramiento sobre temas pertinentes de finanzas, ya sea de inversiones, tarjeta de crédito o finanzas personales. Así que puedes unirte completamente gratis en el enlace que está abajo en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el programa. Ok. Eso y es. si haces, por ejemplo, 100, 150, ya cae por el 5%. Por ciento todavía no lo tengo, no lo busqué. Pero para contexto de esta conversación, y bien importante, yo quiero también escuchar tu opinión, ¿verdad? Porque sabemos que el costo de vida es caro. Aquí en Puerto Rico las cosas son caras. Yo recientemente estaba en los Estados Unidos y en los mismos parques de Disney. Tú dices, la comida aquí adentro es bien cara, es bien cara. Vete a San Juan a comer, te sale casi lo mismo. Mira, está carísimo. Para mí, $80,000 al año, yo creo que es un buen ingreso, pero no te hace parte del 10%. O sea,
¿Con $80,000 tú tienes la vida que solo el 10% puede tener? No lo sé. Para mí eso no es real. 80,000 son, ¿qué? $6,000 al mes más o menos. Que quizás de ahí tengo que pagarle a Hacienda, ¿qué? ¿El 30%? Hay que pagarle el 20%. mucha Hacienda. Que cuando venimos a ver, con $80,000 yo no puedo tener la vida de mis sueños. Así que tú entiendes que necesitas más. Para hacer clase alta, por lo menos 120, 150,000 en adelante. Eso, y tú sabes que aquí también está la conversación de ingreso bruto, ingreso neto. Eso va a marcar drásticamente la diferencia. Pero yo quiero que, número uno, tú me dejes saber acá abajo en los comentarios cuánto tú piensas que tú tienes que generar en Puerto Rico como ingreso para pertenecer a la clase alta. Porque sé que las opiniones van a ser, ¿verdad?, de muchos lados. Ahora bien, supongamos que $80,000, vamos a decirlo neto, después de impuestos. Después de impuestos. Son buenos. ¿Verdad? Hay diferentes maneras de poder llegar a ese número. Hay múltiples formas que uno puede llegar a ese número. Yo, igual tú también, tienes que conocer mínimo a uno, quizás dos personas que tú puedes decir contra. Yo creo que esa persona se gana más de $80,000 al año de ingreso neto. ¿Cómo se hace? Entonces, esa es la cosa. ¿Cómo se llega allí? Y para propósitos de esta conversación, yo quiero determinar que tienes dos opciones. Es tan fácil como tienes dos opciones. Y vamos a ver cada opción, porque aquí es donde viene la parte de este es el mapa. Aquí el mapa aquí está el cuchillo y se divide en el lado izquierdo o el derecho. Voy primero con el izquierdo, que es la opción A. Y vamos a determinar que esto es teniendo un ingreso laboral. Un ingreso, un trabajo, un empleo. Correcto. Pero Kevin, ¿cuántos empleos en Puerto Rico llegan a ese número de $80,000? Vamos a comenzar con que cuando hablamos de tener un empleo para estar en la clase alta de Puerto Rico, tenemos que buscar empleos que pagan más de $80,000 al año. Eso está casi imposible. Eso es. Hay que buscar ese tipo de empleo. Ejemplos de estos empleos. Actualmente, mira, tenemos la industria de ingeniería. Puede ser, ¿verdad? Los ingenieros tienen buena oportunidad de ingreso. Tenemos también lo que es la industria de la medicina, ¿verdad? Diferentes profesiones, que sí, ginecólogo, el pediatra, las diferentes profesiones en el campo de la medicina. Tenemos también diferentes posiciones de ser ejecutivos en múltiples compañías, ¿verdad? El jefe, en diferentes cosas. Y también la industria de la farmacéutica todavía es una industria que tiene muy buenos salarios. Que ha ido decayendo, pero por lo menos lo que nosotros hemos visto es que en Puerto Rico, si tú quieres ser parte del 10% de la población más rica o de la clase más alta en Puerto Rico, teniendo un trabajo, o sea, siendo un empleado, casi todo está en el sector de salud y necesita estudios universitarios de grado alto. Vamos a llegar a eso porque... Resumiendo, ¿qué trabajo yo me voy a buscar que me paga a mí más de $80,000 al año? Un trabajo que te paga $40 la hora. Ese es el número. Eso es lo que tienes que buscar para caer dentro de este porcentaje que estamos hablando. $40 la hora sabemos que no lo pagan en cualquier lado. En casi ningún lado. Eso es bien alto. Eso es bastante difícil. Entonces, eso se resume con el hecho de que para poder ser un profesional atractivo que se esté buscando que se le pague $40 la hora, es lo que tú acabas de bien mencionar, se necesita cierta preparación, se necesita cierta educación. Y sabemos cuántos años te puede tardar estudiar leyes, medicina. Mira, yo atendí a una pediatra en estos días, excelente ella, que más o menos, ¿verdad?, está en esa clase alta. Fueron 4 años de bachillerato, 4 de medicina y 2 de la especialidad o su especialidad, como le llaman. Así que en total tenemos ahí, ¿qué? 10 años, 12 años. 10 años. Es un montón. Sabemos que los abogados también quizás no son tantos años, pero tienes 4 de bachillerato, quizás 3 o 4 años de escuela de leyes. Sin contar lo que cuesta. Porque entonces para llegar a ese top 10 tengo que tener unos estudios tan altos que el costo quizás lo tuve que asumir en préstamo. Es una inversión bien importante. Una inversión a base de préstamo. Préstamo estudiantil, estás invirtiendo en tu futuro. Nadie puede despintar eso. Pero terminas con una deuda de 100, 150 mil para poder generar esos ingresos. Para poder generar esa cantidad de dinero, claro. Y esa es la realidad de ese asunto. Pero digamos que hiciste eso y estás generando esos $40 plus la hora en cualquier profesión, ya siendo este tipo de profesional,
¿verdad? ¿Por qué va a importar eso si lo puedes pagar? Técnicamente, en los próximos años de tu ingreso te va a dar para pagarlo, para superarte, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la promesa, vamos. Esa es como que la promesa. Estudia, te preparas y vas a poder tener entonces ese ingreso. Se supone. Ahora, lo que quiero llegar es que ¿cuántas personas tú no conoces? ¿Cuántas personas tampoco tú conoces? ¿Has escuchado que tienen este plan de vida de ser este tipo de profesión tan alta, tan grande, y pasan los años y la vida le da cualquier giro que puede darle a cualquiera de nosotros y ese plan cambia drásticamente? Es que es bien probable. Mano, la vida tiene muchas altas y bajas, pero es bien probable que una persona que empieza estudiando para generar el ingreso más alto posible, estudiar medicina, estudiar leyes, ser un ingeniero, un contable, estas profesiones que tienen la promesa de pagar mucho, pero el compromiso de estudios es tan largo, 5, 8, 10, 12, 15 años de estudio, que la gran mayoría de las personas se quitan. A eso mismo es donde quiero llegar. Y no es quitarse para cambiarse quizás a otra profesión que puede pagar un montón. A veces es como que, diantre, llevo ya 5 años estudiando, me pasó esto, lo otro. Déjame quedarme con el bachillerato y busco el trabajo que sea. Es quitarse para no saber qué hacer en ese momento. Y ahí es donde está el problema más grande con opción número A, que es que requiere un compromiso por mucho tiempo. Y cuando tú vienes a ver de la manera que es las generaciones de hoy en día, como están buscando superarse en su carácter personal, no tienen ese drive, no tienen esa energía que quizás nuestros padres tenían al momento de que ellos lograron superarse. Es que también estamos viviendo en una sociedad donde todo es tan rápido y es que yo me imagino un estudiante de medicina que sabe que tiene que estudiar 10 años, 12 años, viendo como todos sus amigos están en las fiestas, pasándola bien, de viaje, o que ya van a mitad de camino estudiando. Imagínate esto, llevo 5 años ya, sé que me faltan 5 más para terminar y mis amigos ya están ejerciendo en un trabajo. Ya tienen su casita, su carro y yo todavía estoy en casa de mis papás estudiando, comiéndome los libros. Es bien duro. Es sacrificador, pero súper difícil. Ahí es donde lleva el punto de que opción A, no podemos desmentirlo, requiere una preparación académica, requiere unos estudios, pero requiere de uno tener los pantalones y terminar esos estudios. Porque ¿cuántas personas tú no conoces o yo he conocido que hicieron bachillerato en biología, ya están en segundo, tercer año de medicina? No, ya me quiero cambiar ahora a leyes, un ejemplo. Tienes que pagar el préstamo de medicina como quieras. Ya está con los 2 pies adentro y si acaso más. Entonces ahí ese tipo de decisión en la vida de uno, que son esos giros de vida que estoy hablando, posiblemente te van a dejar en una posición financieramente bien dañina. Si empiezas, más vale que termines. Esa es la lección. Vas a poder hacerlo, pero honestamente, y yo me voy a buscar problemas por decir esto. Para mí, escoger el camino de estudiar y pasar un montón de tiempo, para mí es el camino que, a pesar de que es duro, es el camino fácil porque ya está hecho. Es la promesa que ya te hicieron de que si lo cumples, lo vas a tener. Pero hay otro lado, Kevin, y es el lado del riesgo. Exacto. Está la opción B, el lado derecho del cuchillo, el otro lado. ¿Verdad? ¿Cómo sería esa segunda alternativa si lo que yo estoy buscando es superación? Cambiar en este caso, escalar clase. Mira, si no es por un trabajo, o sea, si para llegar a la clase más alta en Puerto Rico y en Estados Unidos, si no va a ser a través de un empleo, solo nos queda una opción. A través de los negocios. A través del empresarismo, el emprendimiento. Que hay muchos emprendedores nuevos, ¿verdad? Que están viendo la oportunidad. Pero lo difícil del camino del emprendimiento es, número 1, tú no sabes a ciencia cierta cómo lo vas a hacer y si lo vas a lograr. Hay una incertidumbre bien grande. Todos los días. Todos los días. Pregúntale a todo empresario que tú conozcas. Hubo un momento antes de él convertirse en ese empresario que él pensaba o él no sabía si lo iba a lograr. Es bien difícil. ¿Y tú sabes qué es más difícil? Y en este caso les puedo hablar por la experiencia. Lo más duro es luchar contra todas las personas que te dicen, vete por el camino seguro, vete y estudia, consigue un trabajo seguro, un salario seguro. Y tú aquí diciendo, no, pero yo quiero escalar, yo quiero llegar al top 10% de la sociedad y yo sé que puedo hacerlo a través de este camino B, pero es bien duro llevarle a la contraria a la sociedad completa. Correcto. Entonces, nada,
cuando se trata de la opción B, en gran parte es buscar una oportunidad de negocio donde pues, tú puedas tener la oportunidad de superarte financieramente y económicamente. Claro está, ¿cómo se va a hacer eso? Pues un negocio que genere la cantidad de dinero que estamos hablando. Ahora, van a tener en la mente, ¿cómo yo hago un negocio que genere esa cantidad de dinero? Pues mira, la base de todo negocio es solucionar un problema. Un problema que sea tan grande que tu recompensa sea igual o más grande que esa. Por ejemplo, ¿cuántos... vamos a hablar quizás de cosas que consumimos en el día a día. Algo como... A lo mejor ustedes piensan que era mi caso. Yo no soy un inventor. No voy a crear el próximo iPhone ni la próxima tecnología brutal. Pero ¿cuántas necesidades no hay del día a día? Como, por ejemplo, el grooming de perros. Eso está súper de moda. ¿Cuántas personas hoy en día no pagan la vida por los perros porque son sus hijos y le quieren dar un cariñito? Ahí hay un problema grande que quienes lo están solucionando se están lucrando. Otro problema que yo veo que puede ser, esto es para que puedan visualizarlo, que pueden ser oportunidades grandes de negocio. Los servicios técnicos del hogar, plomería, electricidad, el handyman. Hay muchas personas, y me incluyo, que tenemos problemas consiguiendo esos servicios porque hay poco haciéndolo y quedan mal muchas veces. Y quedan mal. Entonces, si tú eres uno que da ese servicio, te promocionas bien y trabajas bien, yo no veo razón por la cual no tengas suficientes clientes como para estar en el top 10% de la sociedad. Correcto. Así que hay muchas soluciones. Y eso, pues, tienes que sumarle el hecho de que, y es solo algunos cualifican, no todo el mundo, pero hay unas ayudas económicas en términos de impuestos bien grandes aquí en Puerto Rico, que es una puerta que tú tienes disponible si tú quieres abrirla, no estás obligado a abrirla, pero una puerta que tú puedes abrir que te da unos incentivos contributivos bien grandes, lo hemos hablado acá en el programa anteriormente, sobre el hecho de ese joven empresario que está comenzando un negocio. Claro, no quita el hecho de que tienes que buscar un problema que tenga una demanda y que puedas resolver ese problema muchas veces para que puedas generar ese ingreso que se está buscando. Porque aquí el tema es cambiar de clase social y buscar un ingreso de $80,000 plus al año neto. Eso no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Esto es difícil. Pero cuando tienes beneficios contributivos como estos y tienes quizás esa idea empresarial, ¿cómo no tomar ese riesgo en ti? Que ahí es donde yo creo que entra ese último problema que es, ¿verdad? ¿Doy el paso? ¿No doy el paso? ¿Cómo es esa relación con el riesgo de las personas y buscar lo que es seguro? Que es lo que vemos muchas veces por ahí. Sé que está bueno el tema de la conversación, pero tengo que hacer esta breve pausa para invitarte a con mi comunidad completamente gratis. En ella hacemos reuniones todos los miércoles y también tienes la oportunidad de separar una reunión 1 a 1 conmigo y mi equipo de trabajo. Lo único que tienes que hacer es ir al enlace que está allá abajo en la descripción para que puedas unirte y ahora sí, continuamos con el programa. De cualquier manera, esto fue lo que yo me dije a mí cuando yo estaba empezando a emprender. Camino a tomar estudios universitarios y seguir el camino largo de estudiar una carrera como medicina va a ser duro. Camino B, tomar el riesgo de emprender un negocio, igualmente va a ser duro. Pero cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué tanto yo creo en mí como para pensar esto? Si yo me voy por medicina, el camino seguro, si lo termino 10 años, sacrifiqué 10 años de mi vida, voy a tener un ingreso alto. Pero si yo emprendo en un negocio por 10 años, Diego, ¿de verdad tú vas a ser tan malo que en 10 años no puedes montar un negocio que pague lo mismo que una carrera de medicina? Eso me dije yo a mí. Ustedes tienen que pensarlo de ustedes. Pero en la manera en que yo lo vi fue 10 años estudiar para empezar a generar dinero. O tengo 10 años para, y perdonan la palabra, para cagarla y fracasar por 10 años y estar en el mismo nivel que un estudiante que va a terminar medicina. Mi camino, el que yo escogí, fue el camino B. Gracias a Dios no me tomó 10 años para igualar el salario de uno de medicina. Pero fue bien duro el efecto de mi familia no creía para nada, así que es bien duro retarlo. Todo el mundo me decía, no, vete por acá. Y yo, no, yo quiero ir por acá. Pero al final fue que acepté ese riesgo. Acepté que quizá yo iba a pasar 10 años de mi vida y me iba a arrepentir. Y eso yo creo que es bien importante
cuando uno está pensando en querer superarse, en querer ser mejor que sus generaciones pasadas, uno tiene que saber que no hay un camino que tiene las barandas puestas y no estés expuesto al fracaso. Piensa que estás jugando bowling. Esto no se trata de jugar bowling con las barandas puestas. Aquí no están, ¿verdad? Aquí el otro ejemplo que me gusta, o sea, Mario Kart. Tú has jugado Mario Kart, ¿verdad? La pista que es de las estrellas, que está en el cielo, que tiene las pistas todas llenas de colores, que si te caes, te fuiste para allá, a la galaxia. Eso es la vida del emprendedor. Y hay muchos ejemplos puertorriqueños. Acá quiero traer algunos. Yo sé que tú te sabes la historia de uno en particular que quiero que la cuentes, pero piensen en personas, ¿verdad? Quizás como el mismo Molusco. ¿Cuántos años no estuvo en los medios? ¿Cuántos años no buscó superarse de múltiples formas, incluyendo física, todo el bullying que recibía, etcétera, antes de ser el fenómeno que conocemos hoy? Oye, y el ejemplo de Molusco es tremendo. ¿Sabes por qué? Molusco, sobre 30 años en la radio, bueno, 20 y pico de años en la radio desde el 96, y a principio Molusco era malísimo. Y una gran lección que Molusco nos enseñó es: permítete ser malo, que no vas a ser malo por siempre. Va a llegar el día donde lo has intentado y has practicado tantas veces que te vas a hacer el mejor. Y a él le tomó sobre 20 años llegar a cifras de dinero que tú digas, diantre, esto es una persona rica. Sí. Pero sobre 20 años de intentarlo, y lo hizo, un tipo sin estudios de escuela, porque la terminó luego, sin estudios universitarios, una persona que se permitió ser malo, se permitió fracasar 1, 2, 3, 20 años. Hasta que lo logró. Otro ejemplo muy bueno, y este es un caso de una fémina, la Bulbu. La Bulbu, muchas personas no lo saben. Ella comenzó en la industria de modelaje, comenzó como una bailarina de un programa, el programa de No Te Duermas, y poco a poco ella fue pues ganando visibilidad. Mucha gente, al momento que ella está, ¿verdad?, comenzando a ganar un poco de fama, no le gustaba cómo ella era, no le gustaba su forma de hablar, y tenía muchas cosas en contra. Hoy en día tú ves la Bulbu, se está anunciando por montones de lados, tiene obras teatrales, o sea, es actriz, tiene una marca también, entiendo, de ropa y múltiples cosas, que es otro ejemplo de cómo, ¿verdad?, ha buscado la superación a través del riesgo. Ella se arriesgó en apostar en ella, y yo entiendo que una de las marcas puertorriqueñas más grande, y yo sé que tú te sabes esta historia, quiero que la cuentes, es la de los sidrines. Manuel Sidre, cuéntanos un poco, yo sé que, mira, que te gusta las esa dos historia. que mencionamos, la lección es: permítete ser malo y sigue intentando. Pero esta historia me encanta porque a lo mejor algún día tenemos aquí a Manolo en el podcast. Manolo Sidre, el fundador de los Sidrines, ¿verdad? En sus comienzos, su familia emigra de Cuba a Puerto Rico, y hay muchas entrevistas de él, pero me llama mucho la atención cómo él comienza su historia, y es que él quería montar una panadería y él le pide dinero a su papá para comenzar ese emprendimiento, porque él pensaba que su papá tenía mucho dinero. Eso es lo que él decía. Y su papá, unos días más tarde quizás, le da una carta y le da el dinero, alrededor de $30,000, y en esa carta, la voy a parafrasear, no exactamente lo que decía, pero esto es lo que vi de él. En esa carta decía: Manolo, en esta bolsa te estoy entregando todos mis ahorros. Esta es la herencia de tus hermanos y tuya. Así que, más o menos decía algo como esto, pero finalizaba con: voy a ti, no la cagues. Eso es. Imagínate que tu papá te entregue toda su confianza en vas a emprender, no la cagues. Este es el dinero de toda tu familia. Con eso arrancó y montó uno de los imperios más grandes que hemos visto aquí de un empresario puertorriqueño, que es los famosos Sidrines, que ahora el hijo lo sigue, una empresa multimillonaria, pero con el riesgo y con la carga en su hombro de: yo voy a empezar esto con el dinero de mi familia. Y eso es lo duro del camino de emprender. Correcto. Que a veces uno tiene que tomarse unos riesgos que tú no sabes si van a salir bien. Esa es la verdad. Y tienes que permitirte y darte la oportunidad de fracasar, porque quizás va a pasar. Pero existe esa otra opción que sí tiene grandes posibilidades de llevarte a la clase más alta, socialmente hablando. Correcto. Así que, resumiendo el tema de conversación de esta programación, si quieres escalar de clase social aquí en Puerto Rico,
tienes que llevar tu ingreso en promedio para pertenecer al 10% a unos $80,000 según estadísticas. Sabemos que Diego tiene su opinión que debería ser un poco más. Yo quiero saber tu opinión y que tú me digas abajo en los comentarios cuánto dinero tú entiendes que se tiene que hacer al año aquí en Puerto Rico en ingresos para estar en la clase social más alta. Segundo, para que esto sea posible, tienes que querer buscar superarte. Piensa en tus últimas generaciones, cómo han logrado superarse. Estas personas que recién acabamos de hablar, cómo ellos se han superado, han tenido las ganas de querer superarse, no se han quedado de brazos cruzados en su casa. Y lo tercero, tienes dos opciones. Camino número A es buscar un ingreso, un tipo de salario que sea a través de una profesión. Como Diego comentó, ese camino ya está escrito y estamos diciendo que no es fácil. Sabemos que es difícil, requiere años de sacrificio, de estudio y también posiblemente de préstamos para poder pagar todos esos tipos de estudios. Pero cuando ves los números, ves la matemática, si de principio a fin se completa el proceso completo, vas a estar seguramente en una posición de que has podido superarte y tener ese ingreso que hablamos. O la opción número B, sal allá afuera, arriésgate a un negocio y posiblemente vas a tener que fracasar antes de que sea fructífero, pero tienes la posibilidad de poder llevarte a ese nivel de superarte. Así que, Diego, últimas palabras que quieras compartir acá. Yo creo que usen la analogía que me tocó hacer a mí cuando estaba decidiendo si camino A o camino B. En los dos, ponte, yo voy a ser exitoso si a lo que sea le dedico 10 años. Camino seguro es la medicina, estudiar, ese camino A, o el camino incierto es el camino B, pero pregúntate si tú crees lo suficientemente en ti como para pensar que en 10 años vas a construir algo que either way, como sea, te lleve a la clase más alta. Así mismito es. Y que quiera hacerlo y que quiera buscar superar. Hay que tener las ganas. Hay que tener las ganas. Exacto. No estamos diciendo que esto es para todo el mundo. Es para el que quiera hacerlo. Así que, si te gustó este episodio, asegúrate de dejarnos abajo un like. Déjame saber abajo en los comentarios cuánto es el ingreso que entiendes que se necesita para estar en la clase social más alta aquí en Puerto Rico. Y nos veremos en la próxima. Peace.